¿Por qué se popularizó el relato de unidad antifascista en la España de 1936? ¿Por qué se organizó la Olimpiada Popular de Barcelona cancelada debido al golpe de Estado? ¿De qué manera la Unión Soviética sembró las semillas de la supresión de la Revolución Española llevada a cabo principalmente por anarquistas y marxistas antiestalinistas? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy entrevisto al historiador Manu Valentín. Le preguntaré sobre su libro Los cimientos, la contrarrevolución española 1931-1936, que es el primero de una trilogía sobre la Revolución Española y cómo terminó reprimida por la República y los comunistas estalinistas. Tienes enlaces abajo para los tres. Centrándonos en Barcelona, en este episodio veremos cómo agentes soviéticos se infiltraron en organizaciones populares de apariencia apolítica y cómo instrumentalizaron el deporte para sus propósitos. ¡Empecemos! Memorias Hispánicas. ¿Cuál fue el origen del Comité Catalán Pro Deporte Popular y cuál era su objetivo encubierto bajo el pretexto de fomentar el deporte entre la clase obrera? Porque claro, es que uno puede pensar en principio que, bueno, es solo deporte, parece como muy inofensivo, ¿no?, políticamente. Bueno, en realidad es todo lo contrario, ¿eh? El deporte ya se había utilizado como una herramienta política de propaganda y para movilización de las masas, sobre todo de la clase obrera. Esto empieza cuando la clase trabajadora europea empieza a tener más tiempo libre por las conquistas, digamos, laborales y tal, y entonces empieza a practicar deporte. Entonces, los partidos... ¿Tú qué estamos hablando? ¿Principios del siglo XX? Exacto. Sí. Exacto. Sobre todo a partir de los años 20 se acelera este proceso de la práctica deportiva en las clases trabajadoras, en las clases populares de Europa, ¿no? Y entonces esto, sobre todo, no tanto en España, sobre todo en Alemania, en el ámbito de Europa, ¿no? Empieza a verse como algo atractivo, ¿no?, para los sindicatos y los partidos políticos para, digamos, buscar adeptos, ¿no?, para movilizar a las masas, ¿no?, y vincularlas a sus partidos políticos, ¿no? Y entonces, respecto a la pregunta concreta, ¿no?, sobre el tema de la fundación del Comité Pro Esport Popular aquí en Cataluña, en realidad, esto ocurre después de las elecciones de la victoria del Frente Popular, de las elecciones del 36, del febrero del 36, ¿no? Es cuando se oficializa, se ejecuta esta fundación, pero habría que irse a los orígenes, ¿no? O sea, cuál es el simiente, el embrión de todo este proceso, que es un proceso confluyente donde participan varias entidades del ámbito antifascista, ¿no? En este proceso de confluencia del antifascismo, que ya estaba ocurriendo en España, que después explicaré cuál es mi tesis en todo este proceso, donde, digamos, el comunismo ortodoxo tiene un papel importante. Pero bueno, vamos atrás porque, digamos, los precursores, ¿no?, de este proceso, de la ejecución de este proceso, es la filial de la Federación Deportiva Cultural Obrera, que se había fundado, que es una entidad que se crea en Madrid y después se van generando filiales, que se crean en el año 33. Y entonces la filial catalana, que es lo importante aquí, se acaba fundando en diciembre. Bueno, se acaba fundando en febrero, pero las primeras charlas, ¿no?, se desarrollan en diciembre del 33, ¿no? Y es cuando de hecho, es esta filial de la Federación Deportiva Cultural Obrera. Es una entidad que ya empezaba a tener bajo control, digamos, a varios agentes comunistas, Dioniso Rodríguez y compañía desde Madrid, y en Barcelona pasa lo mismo. O sea, el primer secretario de esta filial es Benito Montagut, que es un militante de un partido muy minoritario, es el Partido Comunista Ortodoxo, que son los que acaban, digamos, haciendo el llamamiento, ¿no?, y son los que empiezan a empezar a organizar eventos deportivos en la ciudad de Barcelona con el objetivo de generar esta confluencia. Estamos hablando del año 34, ¿eh? O sea, este proceso, o sea, la fundación del Comité Popular, digamos, se lleva a cabo después de las elecciones del 37, del 36, pero este venía mucho más atrás. El Partido Comunista no tenía ningún tipo de incidencia, en realidad, en Cataluña, ¿no? Entonces, todo surge de ahí, en este contexto. Y después hablaremos del papel, ¿no?, que tienen un par o más, porque aquí podemos tirar del hilo de agentes soviéticos que se instalan en Barcelona en marzo, el primero de ellos, en marzo del 32. Pero en realidad la política es inherente a la práctica deportiva en ese momento, digamos.
todo es política en este contexto. Y una misión es la confluencia, la unidad de la juventud, de la clase trabajadora, ¿no? Hay como una relatoría de esta misión de confluencia y de unidad, pero en el fondo, digamos, los que están controlando este relato son los comunistas ortodoxos, ¿no? Y muchos de ellos vinculados con las juventudes. Entre ellos, Ramón Mercader, que ya hablaremos más adelante sobre él. Una de las cosas que dices es que a través del deporte lo que se pretendía es una militarización de la juventud obrera, ¿no? O sea, y esta es una línea de pensamiento que era tanto popular entre todo el espectro político, desde falangistas y carlistas, claro, hasta independentistas catalanes. Claro, todos, se acaban apuntando todos. De hecho, el deporte como una herramienta de movilización y digamos, de las bases es algo que los pioneros, de alguna manera, son los comunistas, pero que lo vemos en todos los ámbitos políticos, ¿no? Aquí en Barcelona, por ejemplo, el carlismo, un caso que he estudiado bastante, es muy interesante, que tiene que ver con esta historia, son, digamos, dentro de la colonia alemana, las juventudes hitlerianas, estoy hablando antes de la guerra, ¿no? En este proceso de nazificación de la colonia alemana, el partido nazi empieza a ganar poder y entonces, digamos, desde el colegio alemán se crean unas juventudes hitlerianas que practican deporte, ¿no? Que es una forma de movilizar y todo. Y esto ocurre en todos los ámbitos. Los únicos que de alguna manera ven todo esto con recelo son los anarquistas. Mi estudio está basado sobre todo en el ámbito catalán y sobre todo en Barcelona. La hegemonía política de la clase trabajadora está en manos de los anarquistas, de la CNT y la FAI, pero de forma, digamos, abrumadora. Y ellos ven el deporte como con un recelo, ¿no? Esta parte mercantilista, el tema, digamos, del primer tomo de la trilogía que he hecho es el hilo conductor de la historia, ¿no? Es la organización de la Olimpiada Popular. Pero hay una minoría que cree en el proyecto. De hecho, a pesar de que de forma oficial la CNT y la FAI no participan en la organización de la Olimpiada Popular, hay muchos voluntarios militantes, ¿no? de barriadas de la ciudad que participan de forma voluntaria en la organización. Y hay otro elemento interesante también en este proceso, que es el PUM, ¿no? Que es un partido, digamos, fundado en el 35 aquí en Barcelona, absolutamente anti-stalinista, o sea, anti la línea marcada por la Tercera Internacional, que también se desbanca de este proceso. Pero si volvemos a la pregunta, el deporte es una herramienta que utilizan todos, y también en el ejército. Esto es muy interesante. El director ejecutivo de la Olimpiada Popular es un agente comunista que aparece en los papeles como Jordi Martín, cuando su nombre original es Jordi Martín Haidu, George Friedman de nacimiento. Él acaba, digamos, es una figura súper importante en todo este proceso y una vez empieza la guerra civil, ¿no? Acaba ocupando un rol muy importante en la escuela, digamos, de guerra de Pins del Vallès, ¿no? De la formación militar, o sea, y no solo él, sino varios de los miembros del Comité Ejecutivo de la Olimpiada Popular, del COP, acaban actuando como formadores de la instrucción militar de la escuela del Pins del Vallès, o sea, Sant Cugat del Vallès en ese momento. En realidad, hay una vinculación casi directa. En este proceso, ¿no? Cuando estos agentes se instalan en la ciudad de Barcelona con la intención de, a través del deporte, a través de los ateneos, digamos, culturales y deportivos, implantar el relato de la Tercera Internacional, o sea, implantar esta idea del frente populismo. Al principio, y esto es muy importante, en el año 34, que es cuando empiezan la infiltración y empiezan a sondear el terreno, una cosa muy importante es el deporte como formación militar. Una de las fuentes documentales de mi investigación son unas memorias inéditas de Francis Ferry, que es el responsable de prensa de la Olimpiada Popular, ¿no? Que es un agente soviético que se instala en la ciudad de Barcelona en marzo del 32. Él en sus memorias explica cuál es su rol durante la insurrección del 34, del octubre del 34 aquí en Barcelona. Y es muy interesante porque él explica cómo a través de estas prácticas deportivas ha ido haciendo una instrucción militar de esas juventudes, ¿no? Y esto está muy presente sobre todo en las juventudes comunistas de Cataluña, ¿no? Aquí hay dos figuras icónicas en las que yo hablo en el libro. Una de ellas es Ramón Mercader, ¿no? El futuro asesino de Trotsky, y otra es Marina Ginastà, que de hecho en la portada del primer libro... La de la foto. Exacto. Hay una foto... Es una foto hecha en Castelldefels, en el año 35, en la playa de Castelldefels, que es una zona de práctica deportiva, ¿no? De los fines de semana, donde hay una feria donde aparecen ellos dos, ¿no? Y más, aparece el hermano de Ramón Mercader, Albert, aparece África de las Heras también, que es otro elemento súper importante de esas juventudes comunistas de Cataluña. Y ellos son, digamos,
son una minoría, porque no tienen mucha incidencia, son una minoría, pero son políticos profesionales, ¿no? Esta concepción, y son muy jóvenes, que esto es una historia donde la juventud tiene un peso muy importante, ¿no? Es clave en este proceso. ¿Por qué se produjo esa infiltración de agentes soviéticos en la Barcelona y en general España de los años 30? O sea, ¿qué objetivos tenían? Para responder a esta pregunta me voy a focalizar en el primer agente, ¿no?, que yo tengo localizado, que se instala en la ciudad. Francis Ferri es reclutado como agente comunista en la Viena de los años 20. ¿Y qué hacía en Viena? Francis Ferri es un húngaro, nacido en Budapest en el seno de una familia muy acomodada, ¿eh? Una familia muy bien instalada. Su padre tiene una gran fábrica textil, su nombre original es Franz Feldmann. Como le pasa a muchos húngaros, hacen un proceso de magyarización, es decir, se cambian el apellido, y de Feldmann, como tiene connotaciones en este contexto de un país donde el nacionalismo empieza a crecer, muchos judíos muy integrados se cambian los apellidos, ¿no? Uno es el caso de él, ¿no? Bueno, entonces, él participa, antes del año 19, en los círculos de la universidad, empieza a vincularse con el Partido Comunista. Y entonces participa en la efímera República Soviética de Hungría del año 19, la de Béla Kun, ¿no? Y como fracasa, como le pasan a muchos de estos agentes, se ve obligado a irse. Y estando en Viena, es reclutado porque tiene el perfil exacto para ser un buen agente. Es un tipo muy formado, cosmopolita, que habla 5 o 6 idiomas. Entonces lo captan. Y desde ese momento ya actúa como agente. Todo esto lo explico porque lo explica él en sus memorias. Y explica quién lo ficha, que es Chicherin, digamos, su responsable. O sea, sus informes van directamente a Chicherin, que es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. Bueno, él en los años 20 lo que él hace de agente, y se instala primero en Italia y después en París, ¿no? Y todo siempre con tapaderas. Él se formará en Berlín en la Universidad Politécnica, se hace ingeniero, y estando en París, sigue la universidad, se infiltra en la École de Guerre, o sea, se forma como oficial del ejército. Bueno, muy interesante todo este proceso. Y entonces empieza a actuar como agente en España sin instalarse. O sea, durante los años 20, durante la dictadura Primo de Rivera, lo que él hace es venir a España para sondear el terreno, ¿no? ¿Qué pasa en España en este contexto? Pues mucha gente está fuera, ¿no? Y entonces se proclama la República. Entonces, la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, ve una oportunidad. ¿Y qué pasa en España? ¿Qué tenemos? Pues tenemos una realidad nefasta para nuestros intereses, ¿no? Es decir, tenemos muy poca incidencia, no tenemos ningún tipo de impacto, no somos un partido de masas y queremos ser un partido de masas. Por lo tanto, vamos a seguir varias estrategias. Entonces deciden enviar a Francis Ferri a Barcelona con el objetivo de implantar el relato, de empezar a ganar adeptos a través de los ámbitos de la práctica deportiva y cultural. Es decir, a través de los ateneos, que tienen mucha implantación en Barcelona. Antes de instalarse en Barcelona, el Ferri se va a Moscú a un congreso, a una reunión del comité de los países latinos de la Tercera Internacional, del comité, donde presenta su informe sobre la realidad española. Él hace un informe y dice lo que él cree que tendría que hacerse. Y en el caso de Cataluña dice que es muy importante vincularse, o sea, darle la oportunidad a estos movimientos más soberanistas de la clase trabajadora, darle un rol soberanista a la propuesta, es decir, satisfacer las necesidades soberanistas de esta región. No solo la región, él habla de Vizcaya, ¿no?, del País Vasco, de Galicia y Cataluña. Y esto después se verá, tiene sentido después porque Ferri genera mucha vinculación. Todo este proceso deportivo, veremos que hay una vinculación directa entre las juventudes comunistas y los casales de Esquerra de la ciudad. También de lo que hablas es que hay una estrategia proselitista, digamos, de los comunistas más cualitativa, de personas influyentes Exacto. En algunos sectores, que cuantitativa, Exacto. Que ser de masas. Exactamente. Por ejemplo, hablas de que Ferri tenía relación con Companys, con Joan Casanova, Ramón Mercader, otros. Claro, bueno, Ramón Mercader, digamos, en este contexto no tiene ninguna incidencia, pero Ramón Mercader es una figura clave porque es una de las figuras destacadas de las juventudes, que son como la mano ejecutora del proceso. Pero esta infiltración, digamos, va del ámbito de incidencia, digo, de los influencers, digamos, y también de base, pero sobre todo del ámbito de la incidencia. Y todo eso él lo explica,
Primero, en el ámbito de la francmasonería, muy presente en Esquerra, desde Moscú, el que dicen, hostia, busca vinculación, busca el apego con Esquerra. Y es lo que acaba haciendo, ¿no? Aquí hay dos figuras clave en este proceso, que son Miravillas y Josep Antoni Tabal, que yo le dedico, cuando empecé a investigar sobre él, que es el presidente de la Olimpiada Popular, es una figura que yo le he dedicado un capítulo entero, porque es una figura muy interesante y es como el paradigma de este proceso de bolchevización, porque en realidad si tú me preguntas ¿de qué va este primer tomo de la trilogía? Yo intento explicar el proceso de bolchevización de las entidades culturales deportivas de la ciudad y cómo se ejecuta este proceso de bolchevización. Pero es muy interesante porque, por ejemplo, hay varias entidades de la ciudad preexistentes, ¿no? La Ateneo Enciclopèdia Popular, el Club Atlètic Barcelonès. Hay varias entidades que ya existen, pero ellos crean nuevas entidades. ¿El objetivo cuál es? ¿No? Uno de los objetivos que se marcan es la confluencia, crear entidades, digamos, de unidad. La estrategia del comité no ha cambiado, no es clase contra clase, sino la unidad contra el auge del fascismo. Entonces, uno de los preceptos es crear espacios de confluencia apolíticos, aparentemente apolíticos, de cara afuera, digamos, que no se... Porque esto cambia de forma radical. Y esto fue una parte de una estrategia global de la Tercera Internacional, en realidad. Porque la Tercera Internacional ha ido creando entidades pro cultura y en contra del fascismo, comités, que esto de la mano de Münzenberg, ¿no? Desde París se hace toda una estrategia, digamos, propagandística a través de entidades de apariencia apolítica y neutral, ¿no? Entre comillas. En el año 34, cuando ya se ha creado, os he explicado antes, que la filial catalana de la Federación Cultural Deportiva Obrera se crea en febrero del 34. El primer evento importante internacional en el que participan, digamos, enviados de España, es un evento que se hace en París en verano, en agosto. Y es un evento que no tiene nada que ver, que es un evento en apariencia político confluyente del antifascismo, pero manejado de alguna manera desde Moscú. Nada que ver con los eventos que había desarrollado a nivel deportivo la Comité, ¿no? Las espartaquiadas que se habían hecho hasta entonces eran eventos evidentemente comunistas, procomunistas, donde se excluían a los otros, digamos, ¿no? Y como esta estrategia cambia, digamos, esta estrategia donde el foco está en la unidad en contra del auge del fascismo en Europa, se busca esta confluencia, esta unidad. Y todo esto se va construyendo poco a poco. O sea, yo me he focalizado en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, en los eventos que se desarrollan estas entidades en la ciudad, pero lo vemos también en el ámbito sindical. El proceso de unificación de los sindicatos vinculados al socialismo y al comunismo, que se han unificado, las juventudes. Este proceso de unificación, y después, que esto es muy interesante, la guerra, digamos, acelera el proceso, este proceso de unificación, acaba beneficiando ¿a quién? Pues a los comunistas. Entonces, yo hablo de esto como un proceso de politización y una experiencia de éxito brutal de marketing político. ¿Cómo es posible que un partido sin ningún tipo de incidencia política en Barcelona, porque el Partido Comunista tenía algo de incidencia más en el País Vasco o en Madrid, pero aquí en Barcelona era algo muy minoritario, ¿cómo es posible que acabe implantando el relato, ¿no? ¿Cómo es posible que una vez empieza la guerra, el SUC, este partido que se funda días después de comenzar la guerra, que es una coalición de partidos, se adhiere directamente a la Tercera Internacional? ¿Cómo esto es posible? ¿No? Entonces, claro, es un camino que viene de lejos, en realidad. ¿Tú dirías que el discurso de unidad antifascista con un Frente Popular que tuvo mucho éxito en España, ¿no? Y que era el promovido por Moscú, también por sus intereses geopolíticos, ¿no? Para aliarse con Reino Unido y Francia contra la Alemania nazi. ¿Tú crees que pues, este éxito del Frente Populismo en España hay que achacarlo más a factores internos por ser algo demandado por el electorado de izquierdas, o hay que darle una relevancia especial a la infiltración soviética y este proceso de bolchevización que describes de organizaciones esperantistas, ateneos populares, entidades vinculadas a la Esquerra, etcétera? Claro, esto es muy interesante. En realidad son las dos cosas. Mira, hay un documento súper interesante en este contexto de los años 30 que viene desde Moscú, o sea, digamos, del comité ejecutivo de la Comité, que dice: tenéis que ofrecerle a la clase trabajadora española aquello que quiera. La estrategia es marketing, en realidad. Es marketing capitalista, en realidad. No estamos pensando en lo que nosotros queremos, que es convertirnos en un partido de masas. Queremos influencia política global. Eso es lo que queremos nosotros. ¿Qué necesitamos para conseguirlo? ¿Qué es lo que quiere la clase trabajadora? Aquí en Barcelona se crea la Alianza Obrera.
¿no? Hay como una entidad, y esto durante los años 30, donde el Partido Comunista está fuera. De hecho, se acaba uniendo en el contexto de los hechos de octubre, aquí en el 34. Este proceso de confluencia, esto es lo interesante. En realidad, no es que los agentes soviéticos con sus habilidades implantan el relato ¿no? del frontopopulismo. Es algo que demandaba la clase trabajadora, que demandaba el antifascismo. Y sobre todo es algo que se acelera después del fracaso del 34. Entonces, el comunismo ortodoxo, o sea, Moscú dice, hostia, tenemos que posicionarnos en este contexto, no podemos perder esta oportunidad. Por lo tanto, vamos a plantear algo que no solo exige o demanda la clase trabajadora española, también la francesa, o sea, y la belga. El Frente Popular triunfa en Francia y en España son casos de éxito. En este contexto de malos resultados electorales, dice, ¿qué tenemos que hacer? Le están diciendo, no, ofrecerles los que ellos piden. Y lo que piden es... Claro, tampoco tenían nada que perder, o sea que... Claro, en realidad no tenían, pero lo hacen de forma increíble. O sea, ¿cómo es posible? No, esto es interesantísimo. ¿Cómo es posible que Esquerra, que en Esquerra además hay diversos grupos, ¿no? Muchos confrontados, ¿no? ¿Cómo es posible que Esquerra compre el relato? ¿No? Este relato de la unidad antifascista y todo esto, de hecho, y volviendo a la Olimpiada Popular, esto es una cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención. ¿Cómo es posible, ¿no? que la historiografía hasta el día de hoy no haya tirado del hilo de estos agentes? Porque tú pillas el comité ejecutivo del COP, que es el Comité de Organización de la Olimpiada Popular, y ves dos roles que son fundamentales a un evento como este. Uno es el responsable de prensa, que es Francis Ferri, que es un agente comunista, y otro es Jordi Martín, que es el director ejecutivo de la Olimpiada. Hay una carta que le escribe Miravillas en el año 50, porque Ferri se sienta a escribir las memorias en los años 70. En el año 50, en el exilio, Miravillas le escribe una carta a Jordi Arqué, que es un dirigente del PUM. Y en esta carta hablan de la Olimpiada. Y en esta carta dice que la Olimpiada, o sea, Miravillas, que es, digamos, el secretario general, ¿no? O sea, el responsable más directo de la parte ejecutiva de la Olimpiada Popular, dice que la Olimpiada Popular es el caso de una infiltración comunista. Ella habla de Martín. Hay algo que a mí me ha sorprendido mucho en este proceso y es cómo es posible que la historiografía hasta el día de hoy no haya tirado del hilo de todo este proceso, ¿no? Que parece como que no hubiese existido, ¿no? Y a mí, claro, yo he intentado apegarme a los hechos, a la documentación primaria, ¿no? A los documentos de época que yo he ido encontrando, intentando fiscalizar las memorias, que al final es una construcción subjetiva de su pasado. Pero todo lo que me explica, lo que me iba explicando Ferri, lo iba contrastando con la documentación. Y es así, tal cual, como lo explica. Estas figuras que son fundamentales en la organización de la Olimpiada Popular, que no se lleva a cabo, ¿no? Esto no lo he dicho, bueno, supongo que ya se sabe, que no se lleva a cabo porque está ya la guerra civil, el golpe de Estado, y ¿no? El fin de semana que se iba a empezar la Olimpiada Popular no se lleva a cabo. Cuando la ciudad ya estaba lleno de atletas que venían de todo el mundo, o sea, es un caso de éxito brutal, o sea, la Olimpiada Popular fue un éxito, aunque no se llevó a cabo, porque vinieron atletas de todas partes, de Estados Unidos, del Protectorado Británico de Palestina, de Sudáfrica, de todas partes de Europa, de todas partes, de Marruecos, de todas partes, ¿no? No se lleva a cabo porque está ya la guerra civil, ¿no? Pero es un caso de éxito total. Y aquí la incidencia tiene un peso muy importante, las redes internacionales que tenían estos agentes. Está en la documentación, o sea, las primeras cartas que escribe el Comité Pro Esport Popular pidiendo ayuda al CATSI, que es un sindicato de aquí de la ciudad de Barcelona y de Cataluña, que le piden que le cedan el espacio para tener las oficinas. O sea, las oficinas del COP, del Comité de Organización Popular, están en la sede del CATSI, que hoy es la sede de UGT aquí en las Ramblas, ¿no? Las cartas que escribe Jordi Martín a sus contactos en Bélgica, a Inglaterra, a París. Súper importante aquí la Federación Deportiva del Trabajo francesa, que en este proceso, en el contexto, hay unificación de socialistas y comunistas. Aquí la incidencia de estos miembros es muy fundamental. El grupo más mayoritario de la Olimpiada Popular son los franceses. O sea, la red internacional de estos agentes es clave en este proceso. Antes hemos hablado de Ramón Mercader. ¿Podrías explicar, aparte del tema del asesinato de Trotsky, que esto ya va aparte, pero quién fue antes, o sea, en esta época de años 20 y 30, cuál fue su papel, digamos, en extender el comunismo de corte soviético, leal a la Unión Soviética en Barcelona? Claro, es una figura muy interesante. De hecho, a mí me gusta hablar de él como el hijo de Caridad, ¿no? Porque
La que lo cambia todo es Caridad Mercader, que es su mamá. Los Mercader vienen de una familia burguesa aquí de la ciudad de Barcelona, vinculados a Sarriá, y Caridad, se convierte en la oveja negra de la familia. Y empieza a bajar a los bajos fondos, empieza a vincularse con anarquistas y se hace comunista. Acaba participando en movilizaciones, ¿no? En luchar por los derechos de los trabajadores. Y en este contexto se ve obligada a huir, ¿no? Y se instala en el sur de Francia. Se instala en Toulouse. Estando en Toulouse, ¿no? Ella con sus hijos, ¿no? Se separa de su marido, se vincula con un aviador francés militante del Partido Comunista y se instala en Toulouse. En este contexto, cuando está en Toulouse, es cuando Francis Ferrer conoce a la familia Mercader. Mercader vuelve a Barcelona, en Toulouse se había formado como camarero, ¿no? Había estudiado como una especie de escuela de turismo y aquí empieza a trabajar en el Hotel Ritz. Y es en este contexto, ¿no? Él ya es un tipo que se está politizando, en el proceso de politización, normal en el contexto, en la familia en la que vive, empieza a vincularse con las juventudes del Partido Comunista de Cataluña, este partido tan minoritario que creado en el año 32. Y empieza a hacer una figura clave de todo este proceso que he ido explicando. Él está vinculado en una entidad deportiva que se llama Ponent, que está vinculado al Raval, al barrio chino, al distrito de Quinto, donde él empieza a participar en eventos deportivos. Es un deportista total, ¿no? Hace anillas, gimnasia deportiva, lucha greco-romana y tal. Muchos jóvenes de clase trabajadora de estos barrios, del barrio Ponent, también está vinculado a otra entidad deportiva, vinculado también al comunismo, que es el Avanti, y otra que se llama Avant, que está en Sants, ¿no? Hay como un triunvirato en la ciudad, bajo control comunista, donde él participa. Entonces, es una figura clave en este proceso. En el año 35, en una organización, en una reunión clandestina que organiza la filial catalana del Socorro Rojo Internacional, es detenido aquí en el barrio, en el Raval. Es detenido en el 35. Él y muchos más, ¿eh? Hay una reunión de 20 personas o así, son detenidos 5, y entre ellos él, es una figura destacada, y es enviado a la cárcel, a Valencia. Yo empiezo el libro, el primer tomo del libro, con la liberación de los presos después de las elecciones del febrero del 36, ¿no? Es uno de los liberados, y entonces él vuelve a Barcelona, liberado de Valencia, y empieza a participar ya en la organización de la Olimpiada Popular. O sea, él participa, ¿no? Se pone en contacto con Jordi Martín, que también ¿no? Está vinculado con ellos, con todo este grupo de agentes soviéticos, y empieza a trabajar en la organización de la Olimpiada Popular. Fue el que le enseñó catalán a Ferris, por lo que leí, ¿no? Esto es antes, o sea, en los años 30, en el 33, cuando él vuelve, se instala en Barcelona de Toulouse, tiene varios trabajos. Uno, aparte del trabajo en el Ritz, ¿no? Como camarero, le da clases de catalán, es el profesor de catalán de Ferri. Ferri tiene muy claro que para ganarse la confianza de toda esta gente, hablo del ámbito de la burguesía y de estos intelectuales de izquierda del ámbito de izquierda, si domina el catalán es una forma muy interesante de entrarles. Entonces empieza a aprender catalán y lo habla fluido. Ahora centrándonos en el tema de los extranjeros, Barcelona se convirtió en una ciudad de acogida de refugiados antifascistas durante la Segunda República. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿De qué países venían principalmente? ¿Y cuál era el perfil ideológico mayoritario? Pues mira, a ver, el número exacto es difícil, ¿no? Ya hablo 300, 400, esta migración que llega a la Barcelona de los años 30, muchos de ellos salen huyendo de la persecución, ¿no? Hay, digamos, un componente ideológico de diferentes facciones, uno vinculado al Partido Comunista Alemán, por ejemplo, que son los ortodoxos, otros vinculados a las partes más críticas con la tradición internacional, como el grupo de Brandler y compañía, o sea, trotskistas, ¿no? Otro vinculado al anarquismo, que también hay, digamos, y después hay migrantes no politizados, ¿no? Que llegan a la ciudad y algunos de ellos se politizan en la ciudad, que esto también es interesante. Y los orígenes son, bueno, de todo. Hay polacos, eslovacos, alemanes, hay una comunidad muy importante de italianos que también llegan a la ciudad. ¿Por qué Barcelona? Porque en el caso de estos refugiados, si tú haces una investigación, ¿no? Haces una mirada amplia del Estado español, están en todas partes, pero la mayoría se instalan en Barcelona. Es una ciudad que ofrece trabajo, que ya hay como una presencia latente de esta migración, por lo tanto hay contactos. O sea, la mayoría de ellos se instalan en la ciudad de Barcelona. Pero ¿qué pasa?
empiezan a tener problemas. Lo interesante de esta historia, que lo explico un poco en el primer tomo del libro, pero sobre todo está explicado en el último libro que publiqué en Coma Negra, que es La ciudad y la esvástica, donde explico cómo el cónsul alemán, ¿no?, de la mano de del policía de la sección de extranjería, del negociado de extranjeros, comienzan a perseguir a estos refugiados politizados, ¿no?, políticos, para que los echen, ¿no?, los detengan y porque no tienen papeles, buscan alguna excusa, los echen, ¿no? Es un tema muy recurrente en este contexto. Lo que hacían, los deportaban a Alemania. Los sacaban de la frontera, los dejaban en Francia, lo entregaban en la frontera, en Francia se ocupaban y muchos de ellos, de hecho, volvían. Una de las misiones del Socorro Rojo Internacional, de la filial de aquí, es ayudar a estos refugiados que no tienen recursos en la ciudad de Barcelona y muchos de ellos detenidos en la cárcel, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el Socorro Rojo Internacional está vinculado con la Comité. Entonces, este Socorro Rojo no ayuda a los detenidos del círculo de Brandler. Por ejemplo, Charlotte Margolin y su grupo, que son, digamos, críticos con la Tercera Internacional, muchos de sus colegas no son ayudados, ¿no? Muchos de sus colegas son detenidos y expulsados, o muchos que están en la cárcel. De hecho, el PUM creará otra sección de ámbito internacional para ayudar a estos refugiados críticos con el estalinismo. Los comunistas tienen su grupo. Es algo muy común en los 30, ¿eh? O sea, refugiados con pocos recursos. De hecho, esto lo he estudiado bastante. Hay como una epidemia de suicidios. Hay muchos de ellos que son judíos, ¿no? Entonces la comunidad judía crea una entidad que es la ERRA, que es una entidad de beneficencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta entidad? Empieza a dar como ayudas a estas familias, ¿no? En este caso, por ejemplo, entre ellos, ¿no?, en las ayudas de la ERRA que he tenido acceso, entre ellos, entre los ayudados en Barcelona, aparece Sasha Kinderman. Sasha Kinderman, ¿quién es? Es un polaco que viene de Bélgica, ¿no?, como explicaba antes, que se convierte en una figura súper destacada del comunismo ortodoxo en la ciudad, del ámbito de la colonia extranjera. Y él empieza a actuar como informador del Partido Comunista Alemán de París. Es decir, en este contexto, ellos denuncian que el cónsul alemán tiene a sueldo a 18 agentes que están boicoteando y persiguiendo a su gente, a judíos y también a alemanes de izquierdas, ¿no? Entonces, lo que empieza a hacer Sasha Kinderman y compañía, que esto es muy interesante porque es un elemento fundamental a lo que pasará después del golpe de Estado, empiezan a hacer un trabajo de contrainteligencia, hacen un informe sobre la red nazi que opera en la ciudad. Y esto después se ve porque cuando estalla el golpe de Estado, muchos de estos, Sasha Kinderman, Alfredo Hertz y compañía, participan en la organización de la Olimpia Popular, porque ellos son fundadores de una entidad que se funda después de las elecciones del Frente Popular, en marzo del 36, que se llama la Asociación Cultural Judía, que es una de las entidades que aparece en el COP, de las entidades que forman parte de la organización. O sea, ellos participan en la organización de la Olimpia Popular. Cuando estalla la guerra, el golpe de Estado, lo que hacen esta gente es armarse, buscan armas y asaltan los espacios, digamos, que tenían bajo control de la red nazi que operaba en la ciudad. Uno de los lugares que asaltan, que esto es muy interesante, es el Club Germania, que era un club elitista de la burguesía que estaba nazificado. Esto lo explican ellos, ¿eh? Entran, tiran los pósters, las fotos de Hitler por la calle, ¿no?, en este proceso, ¿no?, del golpe de Estado que se convierte ya en revolución. Asaltan estos espacios, detienen a estas figuras que tienen, bueno, Hans Hellermann y toda esta gente que tiene identificado como miembros nazis que actúan y hacen contraespionaje ¿no?, en el contexto de la República, los tienen identificados y no los pueden detener. O sea, la Generalitat, ¿no?, a través del cónsul los protege y acaban saliendo de Barcelona en barcos a Italia y son, digamos, protegidos, ¿no? ¿Por qué se organizó la Olimpia Popular de Barcelona? O sea, ¿cuáles fueron los motivos explícitos, los públicos, y aquellos más ocultos? Bueno, una razón evidente es esta lucha, esta batalla propagandística, de base ideológica. En el verano del 36 se acaba organizando, esta sí, la Olimpiada oficial, ¿no?, del COI, del Comité de Organización, digamos, organizada por Berlín, por Alemania, ¿no?, que es un proceso de blanqueamiento, de maquillaje del régimen, ¿no? En este contexto se decide organizar una contraolimpiada, que es algo que se iba hablando. De hecho, en Barcelona, antes de la Olimpiada Popular, se hace un evento que se llama la Copa Talman,
en el contexto de mediados de abril, en la conmemoración de la proclamación de la República, donde los organizadores, ¿quiénes son? Pues las juventudes comunistas, o sea, los Ateneos culturales deportivos, juventudes comunistas y Esquerra, los juventudes de Esquerra. O sea, son, digamos, los grandes organizadores de este evento. Aquí hay una figura muy importante que es Vinavillas y compañía, ¿no? ¿Por qué Barcelona? ¿Por qué Barcelona en contexto? Tiene la infraestructura, tiene un estadio reciente construido en el año 29, tiene una historia, una tradición de entidades deportivas de base muy activas, es un espacio idóneo para ello. Y lo que hacen, primero, hacen un test, que es esta Copa Talman, se ven capaces de dar un paso más, y es cuando deciden, ¿no?, formar el COP, ¿no?, el Comité de Organización de Olimpiada Popular, con la intención de que sea un gran evento internacional. Y aquí juega un papel determinante estos agentes soviéticos que te decía, ¿no?, Ferry y Martin, ¿no? Empiezan a mover sus hilos para que este evento tenga un impacto internacional. Y así lo tiene. O sea, desde que se decide hacer la Olimpiada hasta que se organiza, es decir, son meses y meses de contacto a todas las entidades deportivas de base popular de todo el mundo. Y vienen, compran la historia, ¿no? O sea, deciden participar. Se habla de 6.000 atletas que llegan a la ciudad de Barcelona a participar a esta Olimpiada que no se lleva a cabo. Y para que tú entiendas la implicación, o sea, la parte, porque de hecho el proyecto se vende como un evento apolítico, en contra de la guerra, antibelicista, en contra del fascismo, ¿no? Un evento de unidad popular y todo esto, ¿no? Y de hecho empiezan a ver, y esto es muy interesante porque partes del comité se van a París a un evento a promocionarlo y tal, y ahí Miravillas ya empieza a ver, ¿no?, en París, que hay demasiada presencia comunista en el proyecto, ¿no? Empieza a tener recelos y esto él lo dice. Ahí dentro de la organización hay una pugna, ¿no?, entre comunistas soviéticos y Esquerra. Claro, empieza a haber fricciones. De hecho, Wilibaldo Solano, que es miembro de las juventudes del PUM, denuncia que este evento, ellos no van a participar. De hecho, a nivel de partido, ellos están en contra de este evento porque para ellos es un evento, es una herramienta propagandística de la Tercera Internacional. Y él lo dice, lo denuncia. ¿Qué ocurre? Que varios militantes de las Juventudes Comunistas Ibéricas, que es las juventudes del PUM, de forma personal participan en la organización. Participan en la organización de la Olimpiada. De hecho, la infraestructura es brutal. Imagínate, 6.000 personas se alojan en hoteles, el Hotel Olímpico que está en de España, pero también familias que ofrecen sus casas. Es un caso de éxito. Los únicos críticos con este evento de confluencia, aparentemente de confluencia, que acaba siendo de confluencia porque participan muchas entidades, muchos partidos políticos, muchos sindicatos, el único que se echa a un lado es el PUM, bueno, y la CNT y la FAI, que van por libre y no. Pero hay un grupúsculo dentro de la CNT y la FAI que dicen, joder, tenemos que participar en este evento, que es este grupo pro Frente Popular, en realidad. Que es minoritario, pero participan. Pero ya empiezan, y dentro del propio comité, o sea, después, esto Joan Casanovas lo dirá después, ¿no? En sus memorias explica que se arrepiente porque se siente utilizado. Trabal lo dice, ¿no? Trabal, que será el presidente de la Olimpiada Popular, que es el que hace viajes a París para vender el proyecto y tal, dice, joder, hemos sido utilizados por los comunistas. Esto lo dice en los años, no sé, cuando, en los 70, 60, pero él es un ejemplo de este proceso. En realidad, él, en el contexto de guerra, él se hace militante del SUC. O sea, él pasa de Esquerra al SUC y después, esta es una historia increíble, antes de acabar la guerra se instala en Perpiñá y acaba actuando en el año 39, 40, 41 como agente de la Gestapo en Perpiñá, persiguiendo, ¿no?, denunciando los republicanos españoles que estaban instalados en el sur de Francia, ¿no? Un personaje súper interesante. Y claro, los del PUM critican sobre todo el tema este de... Porque claro, la Tercera Internacional sustituye el tema de la lucha de clases por fascistas antifascistas, sin distinguir entre obreros y burgueses, ¿no? Esa es principalmente la crítica. Exacto. Y aparte también me pareció interesante el tema de que hasta personas importantes de correos que estaban afiliadas a Falange, ¿no?, también pusieron dificultades en la organización del evento, ¿no? Claro, porque esto es... Bueno, ese tema me fascina, porque en realidad, ¿qué está en juego? ¿No? Pues está en juego el relato, ¿no? Tenemos una olimpiada organizada por los nazis, ¿no?, que utilizan esta olimpiada para blanquear su régimen.
en el año 36. Y por otro lado, pues toda esta unidad antifascista que señala que este evento, pues vamos a hacer una contralimpiada. Pues en la ciudad de Barcelona hay una batalla mediática, ¿no? Por un lado, ¿a quién tenemos? Pues al Barón de Güell, que es un miembro del COE, que apuesta para que haya una delegación española en el COI, ¿no? Y que está en contra absolutamente de esta Olimpiada Popular, ¿no? Que señala como una Olimpiada. De hecho, la prensa, es que la batalla mediática está en la prensa, sobre todo, también, ¿no? Entonces, tú lees la prensa conservadora de aquí de Cataluña, la Veu de Cataluña, y ves, ¿no? Que denuncian esta Olimpiada Popular como una Olimpiada judía, roja, tal, no sé qué. Y entonces, en el otro lado, pues, ¿quién está? Pues la prensa de quién, sobre todo de Esquerra, ¿no? La Humanitat, Publicitat, de los comunistas, que es una prensa más minoritaria, Catalunya Roja, Octubre, que empiezan a señalar, ¿no? La Olimpiada de Berlín y a promover esta Olimpiada antifascista en la ciudad de Barcelona. La Falange, pues ocurre lo mismo, ¿no? Aquí no solo Falange, sino el Partido Nacionalista Español, ¿no? Todos estos grupúsculos de extrema derecha, vamos a llamarles, de esta Barcelona, empiezan a movilizarse actuando en ¿no? En concentraciones, en presentaciones de libros, para hacer contra la Olimpiada Popular, ¿no? Y una manera de hacerlo, porque en Falange, en Correos, había una sección que es la Falange Postal, que habían varios militantes, se dedican a boicotear la prensa, porque la herramienta es muy importante, la prensa, para promocionar y para contactar con entidades de fuera. Entonces se dedican a boicotear este proceso, ¿no? Pero claro, en Correos hay de todos los partidos, entonces hay una lucha interna. Esta lucha interna por el relato está en todas partes, en realidad. ¿Cuál fue la reacción de los organizadores y los deportistas de la Olimpiada Popular ante el golpe militar que evitó que se celebrase el evento? Bueno, esto es súper interesante. Lo dedico sobre todo en el tercer volumen, que es un capítulo que se llama Atletas Guerreros. ¿Qué pasa? Ya he dicho antes, ¿no? 6.000 atletas que llegan a la ciudad de Barcelona a participar en un evento que es la Olimpiada Popular. ¿Qué ocurre? Pues el 19 de julio, aquí en Barcelona, ¿no? Había empezado antes en el norte de África, en Marruecos, ¿no? En Marruecos español. Un golpe de Estado, ¿no? Salen los militares de las casernas y golpe de Estado. Empiezan a escuchar, claro, ¿dónde están estos atletas? Pues alojados en sus hoteles, en casas particulares. Hay algunos que están aún llegando en tren. Golpe de Estado. Bombas, pistoletazos, ruidos de bala por la calle desde la madrugada ya. Entonces, el comité, para salvaguardar la vida de estos atletas, se pasea por todas partes diciendo que no salgan de sus habitaciones, ¿no? A los atletas. La mayoría no sale. Pero muchos de ellos se salgan el cerco, ¿no? Y salen a las calles a buscar armas, como todos los ciudadanos de la ciudad antifascistas que salen a la calle a enfrentarse sin armas, muchos de ellos, a los golpistas, en busca de armas. Entonces aquí tenemos la historia de muchos de ellos, atletas que venían a participar, que participan en frenar el golpe. De hecho, hay 2 atletas que mueren en estas jornadas de lucha en la ciudad de Barcelona. Y muchos de ellos acaban formando las primeras unidades militares que se van al frente de Aragón. Aquí está, por ejemplo, la historia de varios de ellos, ¿eh? Bueno, está Max Friedman, Lovenstein y compañía. Muchos de estos atletas, ¿no? Que yo hago el seguimiento, acaban, digamos, yéndose al frente de Aragón. Ya en las primeras unidades militares con extranjeros son estos atletas que habían venido a participar en la Olimpiada Popular. ¿Qué papel tuvo Jordi Martín en la Guerra Civil? Porque, vamos, me ha parecido como un personaje que queda muy olvidado, ¿no? Pero que parece que tuvo un papel muy importante, ¿no? En el bando republicano. De hecho, tanto Jordi Martín como por ejemplo, Francis Ferri, ahora voy con Martín, pero Francis Ferri, cuando estalla el golpe de Estado, ya los 2 vinculados a la Olimpiada Popular, es un gran fracaso no llevar a cabo la Olimpiada para ellos, pero inmediatamente se ponen a disposición de la sección político-militar del SUC. O sea, el SUC se crea y crea una entidad que es la sección político-militar. Fer lo primero que hace es ofrecerse para irse a Francia en busca de armas. Cuando vuelve ya empiezan a haber intrigas con el tema de la cuota de poder, ¿no? O sea, los anarquistas de forma coherente por su rol en frenar los golpistas exigen cuota de poder. Y aquí Ferri acaba siendo comandante de las brigadas internacionales, después su rol se va diluyendo un poquito a poquito, acaba trabajando para el Ministerio de Transportes y es en ese contexto que empieza a ser mal visto por el comunismo ortodoxo, empieza a ser señalado y es cuando huye. El caso de Martín es muy interesante. ¿Se sabe por qué? Sí. ¿Se sabe por qué fue perseguido? Sí. De hecho, él lo explica en sus memorias. Claro, ¿qué pasa? Está lleno de informantes.
Y él empieza a compartir una idea, ¿no? Una visión, una posición en contra de cómo está manejando la Tercera Internacional su rol en España. Eso es lo que él explica, ¿eh? Él explica que esta es la razón. De hecho, estando en Valencia, él y Ruth Goldstein son detenidos y enviados a una checa. Y los salva su superior. Y estando una checa, allí en una gran casa burguesa en Valencia, se encuentra de cara a cara con Sasha Kinderman, su colega de la Asociación Cultural Judía. Entonces, él explica que la motivación es que empieza a ser incómodo por la línea marcada, es víctima de estas purgas, ¿no? que se llevan a cabo constantemente en el ámbito republicano. Y él es cuando el secretario de Julián Zugazagoitia le dice, estando en Valencia, si no te vas mañana, te pillan y desapareces. Porque es en el contexto que ya habían desaparecido, aquí ya había Nin, pero también en el ámbito extranjeros había desaparecido Kurt Landau, había desaparecido Wolf, habían desaparecido varios, ¿no? Entonces, joder, él pilla un avión con su mujer de Valencia a Toulouse y allí a Francia. Y estando en Francia, viendo que la persecución no se frena en España, sino la persecución colonialista continúa, porque es así, continúa en todas partes, es cuando, a través de sus contactos y ya con nacionalidad española, como español, consigue un visado para México en verano del 38. Y volviendo a Martin, ¿qué pasa con Martin? Martin es un caso más especial, porque haciendo el seguimiento, esto lo explico en el tercer volumen, qué ocurre con ellos. Yo he dicho antes que Ferri llega a Barcelona en marzo del 32, Martin llega en diciembre del 33, en el contexto de la creación de la filial catalana de la Asociación Deportiva Cultural Obrera. Y él viene de Berlín. Y él es una figura clave de la práctica deportiva politizada en el Berlín de los años 30. Él, digamos, se ha formado como un referente, digamos, del ámbito deportivo politizado, del contexto comunista, que es muy importante. Y entonces lo envían a Barcelona, y en diciembre del 33. Y él es cuando empieza a actuar en la ciudad de Barcelona, ¿no? A infiltrarse, a formar, a generar sinergias con los comunistas locales y todo esto. Y se convierte, ¿no?, en el director ejecutivo de la Olimpiada Popular. En el COP tú lo ves, Jordi Martín. El Jordi Martín no es un español, ¿no? Es Georgi Martin Haidu, o el nombre original George Frindam, que es el nombre de nacimiento. Entonces, él se pone a disposición, eso lo explica tanto él como Rafael Miralles, ¿no?, que es un comunista arrepentido, que explica en sus memorias la historia de Martin. O sea, Martin aparece en muchas memorias, de hecho. Y él acaba, no se lleva a cabo su gran obra, que es la Olimpiada Popular, porque es su obra en realidad, la concibe como tal, y se pone a disposición de la sección político-militar del SUC. Y ahí es cuando crea el Comité Pro Ejército Popular, que es un comité... Que tiene casi los mismos... Dices que tiene casi los mismos nombres que el del deporte popular. Es que son los mismos en realidad. Y el TIP es una entidad que se dedica a implantar, ¿no?, la necesidad que acaba pasando, ¿no?, de crear un ejército popular regular. Y esto desde septiembre, de octubre del 36, ya empieza a movilizar esta idea que acaba llevándose a cabo, ¿no? O sea que al final es lo que acaba pasando. En realidad, cuando yo hablo, el título del primer tomo es Los cimientos, la Constitución española, pongo el foco en la contrarrevolución, o sea, son los comunistas ortodoxos los que acaban frenando el proceso revolucionario, ¿no? Bueno, entonces Martin figura clave en este comité y lo envían como instructor a la escuela de formación militar, de oficiales y tal, en Pins del Vallès, ¿no?, en Sant Cugat del Vallès. El tema de él, de Martin, es muy interesante porque acaba la guerra, consigue un visado para México, se instala en México. Y por lo que he descubierto en archivos mexicanos, en los servicios, en archivos británicos y franceses, donde hay la información de los servicios secretos, Martin sigue actuando como agente comunista. Al contrario que Ferri, que presuntamente, porque esto lo dejo abierto un poco, porque no tengo demasiado claro, no me quiero mojar al final, aparentemente Ferri deja de ser agente soviético, pero Martin sigue actuando como agente soviético en México y después en Chile, en Latinoamérica, y acaba volviendo a Hungría. Llamado de la mano de ¿quién? Den Roguero, que no he hablado de él hasta ahora, pero es una figura clave en este proceso. Cuando hablaba antes de que agentes comunistas estaban en la Barcelona de los años 30, antes de la guerra, la figura más determinada es Den Roguero, ¿no?, que es otro húngaro. Que luego fue el presidente al momento de producirse la Revolución Húngara de 1956, ¿no? Claro, el tipo, es una figura determinante para frenar el proceso de los húngaros, ¿no? Es una figura determinante, es una figura clave de Moscú. Cuando los soviéticos envían a Orlov a España como responsable de la GPU en España, en este momento el responsable era Guero,
¿no? Acaba siendo la mano derecha de Orlov, Guero, ¿no? Guero, digamos, vinculado ¿con quién? Pues con Martí y con Ferri, y esto lo explica en sus memorias, Ferri, de su vínculo con Guero. O sea, que sí, que Jordi Martín fue muy importante, sobre todo para la formación del Ejército Popular de la República, para imponer un control militar jerárquico, con mando único, disciplina, servicio obligatorio, en contra del modelo anterior, que era de milicias populares, de partidos, sindicatos, etcétera. Todo está... Claro, hay como una corriente, ¿no? Antijerárquica, ¿no? Vinculado con el PUM, con estas milicias, ¿no? Esto lo explica muy bien Orwell en su libro o la película de Ken Loach de Tierra y Libertad, ¿no? Pues en realidad, al otro lado, ¿quién está? Pues al otro lado está el SUC y Esquerra, ¿no? Que quieran crear, para ganar la guerra, ¿no? Hay como para simplificarlo, ¿no? Para hacer la revolución hay que ganar la guerra y los otros dicen, no, hacemos la guerra haciendo la revolución, ¿no? Es como las dos. Entonces, claro, aquí hay como esta idea, ¿no? Que nosotros para ganar una guerra y enfrentarnos a un ejército convencional tenemos que tener un ejército convencional en nosotros, ¿no? Con jerarquías, con todo esto. Y es lo que se acaba imponiendo. O sea, y lo interesante que este comité va de la mano de él también. O sea, no es una figura, digamos, anecdótica la de Jordi Martín. Ya para terminar, ¿por qué el comunismo soviético logró alcanzar de forma bastante rápida el grado de, digamos, de fuerza hegemónica en el bando republicano durante la Guerra Civil, si en las elecciones de febrero del 36 habían sido pues una fuerza con poca representación? O sea, ¿crees que se debe principalmente al hecho de que solo la URSS apoyó seriamente a la Segunda República o hay otras razones? Bueno, es que en realidad este proceso viene de antes. Este proceso de uniformidad o unificación o de confluencia que promueven los comunistas ocurre antes de la guerra. Y es el caso de Carrillo, por ejemplo. O sea, Carrillo se va a Moscú con su gente de las juventudes socialistas antes de la guerra y vuelve convencido, como un comunista soviético más, ¿no? Como un comunista ortodoxo. O sea, que en realidad este proceso de confluencia tiene lugar antes. La guerra lo acelera. Y el hecho de que la Unión Soviética, digamos... Claro, pero, por ejemplo, la contrapartida es control, es poder. O sea, joder, sí, os ayudamos a cambio del oro, pero también poder. O sea que en realidad es una gran pregunta. ¿Cómo es posible que un partido sin incidencia, minoritario, acaba asumiendo el control, ¿no? de la realidad? Pues aquí hay muchos juegos, ¿no? Hay muchos manejes en la alta política. O sea, aquí, por ejemplo, la figura de Julio Álvarez del Valle, ¿no? Es una figura interesante para estudiar este proceso, ¿no? Porque él viene del ámbito socialista, pero acaba siendo un defensor acérrimo de las posturas ideológicas y estratégicas de Moscú, ¿no? Y esto ocurre en varias secciones. Negrín, o sea que en realidad es un proceso que yo creo que se había iniciado antes de la guerra, de este proceso de control, ¿no? De implantación de este relato, y se acelera con la propia guerra. Y el hecho de la colaboración militar de la Unión Soviética y del juego, porque es un juego que se va minando, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Cataluña, al principio, los primeros meses, los comunistas ven, hostia, con mucho recelo el peso que ha ganado la CNT y la FAI y hacen todo lo posible para intentar volver a ocupar el peso de poder que ellos creen que tienen que tener, ¿no? Y aquí es cuando empieza todo lo que claro, porque la trilogía acaba en junio del 37, cuando Orwell abandona Barcelona disfrazado de turista, y pongo el foco en este tercer libro de este proceso, ¿no? De persecución de la revolución y de la idea revolucionaria, ¿no? De cómo desde Moscú se va persiguiendo y en realidad es un ideal conservador, ¿no? Bueno, vamos a buscar sinergias, ¿no? La revolución no es el momento, es contraproducente, todo. Y es un caso de éxito, se acaba implantando, ¿no? De una forma o de otra, ¿no? Su relato. Y esto, de hecho, aparece en muchas memorias de comunistas arrepentidos de los años 40 y 50, aparece todo este proceso, ¿no? De cómo se lleva a cabo este proceso del control de la República Española. Si te ha gustado la entrevista y quieres saber más sobre la revolución y contrarrevolución española de la Guerra Civil, entonces te recomiendo leerte la trilogía de Manu Valentín. Dime qué es lo que más te ha sorprendido en los comentarios y suscríbete y dale a la campanita de notificaciones si eres nuevo para no perderte futuros episodios. Gracias por haber llegado hasta aquí y ¡hasta la próxima!